Muy buenos días, mi nombre es José Martínez, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Fermín Toro. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el principio de separación de poderes. Vamos a explicar un poco de su origen, el aporte que le dio a este importante principio el Barón de Montesquieu, y vamos a hablar de las diferentes funciones de los órganos del Estado en nuestro país. El Estado debe garantizar los derechos fundamentales del individuo, como es la integridad, la libertad, la vida, etc. Y para poder cumplir con estas funciones, el Estado pues, se divide en diferentes órganos, que en nuestro país está constituido por 5 poderes fundamentales: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder ciudadano y el poder electoral. Ahora, cada uno de estos poderes cumple funciones diferentes y ejercen controles entre ellos, con la finalidad de limitar las facultades del Estado y garantizar que se cumple el Estado de Derecho. Cuando analizamos las funciones de estos poderes, podemos ver, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo es el que se encarga de que se ejecuten las decisiones que se toman en otros poderes y de la administración de los bienes del Estado. El Poder Legislativo delibera y sanciona las leyes. El Poder Judicial utiliza las leyes generales para aplicarlas a casos particulares y lleva pues, todo el sistema de justicia del país. El Poder Ciudadano se encarga de los procesos de investigación, básicamente de aquellos delitos de acción pública o investigación de la administración pública, con la finalidad de sancionar cuando hay fallas allí. Y el Poder Electoral se encarga de la organización de las elecciones y la transparencia de estas elecciones. Ahora, ¿por qué es importante la separación de poderes? Básicamente, lo que se busca es evitar la concentración del poder en una sola persona o grupo de personas o en uno solo de los órganos del Estado, con la finalidad de evitar el despotismo o el despotismo, que era tan típico de las monarquías que existían en tiempos anteriores. Y se busca también garantizar los derechos fundamentales. Esto es lo que es la base hoy en día del Estado de Derecho moderno. Ahora bien, ya desde la época de Roma, Polibio, o Aristóteles y Platón en Grecia, o el pensador John Locke en el siglo XVII, un pensador inglés, ya comenzaron a hablar de la importancia de la separación de poderes y de evitar que los reyes o monarcas acumularan todo el poder. Pero fue Montesquieu, en su libro El espíritu de las leyes, un pensador francés, quien le asigna al principio de separación de poderes 3 elementos claves. Primero, él es quien establece que cada órgano del Estado debe cumplir una función diferente e independiente. Que él habla de la universalidad del principio, lo que quiere decir que en principio es aplicable a cualquier Estado, y explica científicamente cómo las libertades de los individuos se ven favorecidas por la separación de poderes. Luego Rousseau y Alexander Hamilton en la Revolución Francesa y en la Revolución Americana, hicieron aportes importantes a este principio. Ahora, para que exista separación de poderes debe existir una serie de pesos y contrapesos. Es básicamente garantizar que haya control del poder por el poder, y se establecen mecanismos para que los poderes se controlen entre sí. Por ejemplo, en nuestra Constitución se establece que el Poder Legislativo es quien escoge a los funcionarios que ocupan el Poder Judicial, el Poder Moral y el Poder Electoral. Pero, por ejemplo, para destituir a un funcionario del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, se requiere que el Poder Legislativo tenga la anuencia del Poder Moral. O sea, deben confluir por lo menos 2 poderes y estar de acuerdo para afectar otro. Esto es lo que se denomina peso y contrapeso. Sin embargo, en nuestro país esto no se está cumpliendo actualmente, porque no hay independencia de poderes. Básicamente, solamente en el país el Poder Legislativo tiene cierta independencia o tiene independencia, y los poderes moral, electoral y judicial están subordinados al Poder Ejecutivo. Y esto ha hecho que en nuestro país se hayan perdido en gran parte las libertades individuales y se puede decir hoy en día que no hay Estado de Derecho. Se necesita pues retomar la separación de poderes para que podamos hablar de Estado de Derecho en Venezuela. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.